Gracias, queridos hermanos, por estar ahí presente en esta programación de su canal Afro. Hoy tenemos un invitado muy especial y él es nuestro hermano Abuy Fubea, presidente del panafricanismo de la Cuarta Internacional del Panafricanismo Mundial, director del medio de comunicación más importante de África y el mundo, Uhuru África TV, también es analista político y pues nos viene a informar un poco qué es lo que está pasando en Níger. Hermano, bienvenido a este espacio. Es un placer, Yesenia, estar aquí hoy con ustedes en este canal Afro, que es también un medio más importante para la difusión del panafricanismo en lengua hispana, y todos los periodistas panafricanistas tenemos que tener un paso por Colombia, por el mundo afro, por Argentina, por Chile, por Ecuador y Venezuela, Guinea Ecuatorial, que es el mundo del panafricanismo hispano, que en esta ocasión tiene un momento muy importante para lo que está pasando en África. Es un momento importantísimo, que no tiene parangón en la historia de los pueblos africanos, y es el despertar de Níger y el despertar de todo el Sahel y el África. Bueno, hermano, contextualicemos un poco a la audiencia qué es lo que está pasando en Níger hoy, actualmente. Bueno, lo que está pasando en Níger es realmente lo que está pasando en África, ¿no? Es la experiencia de que el colonialismo francés, que ha sido sigue siendo parte principal para la gestión de los africanos, ha comenzado a tener un proceso digamos, de cambio, en el sentido de Ujú. que es el principio del fin del colonialismo francés. Todos los imperios y todos Sí. los imperios coloniales comienzan siempre a tener digamos, su ocaso a través de Ujú. circunstancias que la mayoría de los pueblos, de las élites, no dan importancia. Por ejemplo, los grandes medios de comunicación simplifican las revueltas en París y las llaman disturbios, y lo que pasa en Ujú. Níger lo llaman como golpes de Estado. No entienden realmente qué hay de fondo, y lo que hay de fondo es que desde hace unos 30, 40 años, el movimiento panafricanista lleva trabajando en el mundo, en el terreno, en el mundo africano, para Sí. concienciar a la población africana de que tienen que reclamar sus derechos, y sobre todo reclamar lo que es la soberanía de esos países y lo que es la dignidad, la autodeterminación, que Ujú. Francia lleva desde hace siglos quedándose con nuestros recursos de una forma abusiva, porque una cosa es hacer un intercambio económico dentro del capitalismo de una forma justa, Ujú. pero es que lo de Francia es increíble, que un país como Níger, que es la principal productor de África de uranio para producir electricidad en Francia, y sin embargo Níger no tiene luz. Sí. Y esa es una cuestión que ya te muestra cuál es la relación que Francia tiene con, no solo con Níger, sino con el resto de África. Y lo que ha pasado es que en los últimos años el movimiento ha sido tan fuerte, el movimiento de conciencia negra, de conciencia africana, ha sido fuerte, que en esos países han empezado a surgir líderes nuevos, líderes que en el pasado fueron asesinados, como Tomás Sankara, Malcolm X Ujú. o Lumumba, que en el presente han surgido líderes jóvenes. Por ejemplo, el militar que tomó el poder en Níger nació en el año 88, es Sí. decir, tiene una edad muy corta, y la Muy mayoría corta. de estos militares que están surgiendo y de sociedad civil, como Blé Wade, que era el ministro de la Juventud de Costa de Marfil, con el propio Gbagbo. Tenemos también Ousmane Sonko en Senegal, que también está en la Ujú. cárcel, que no tiene más de 50 años. Entonces, estos líderes que han surgido para ponerse en favor de sus pueblos, porque los pueblos africanos hace tiempo que llevan reclamando todo esto, pero nadie les daba voz. Los medios de comunicación occidentales tienen una narrativa que de alguna forma tienden a proteger a los sátrapas que están gobernando en esos países. Obiang Gema en Guinea Ecuatorial, Omar Bongo, el hijo de Omar Bongo, Ali Bongo, luego también Paul Villa, y los medios occidentales tienden a apoyar a esos regímenes,
a ignorar los crímenes que se producen contra esa propia población. El caso de Guinea Ecuatorial, donde hay españoles Ujú. en las cárceles que han Sí. sido opositores y sin embargo el gobierno español no tiene ningún interés porque los intereses que ahí se mueven, en este caso coltán, oro, diamantes, Ujú. petróleo y sobre todo el uranio, Sí. hacen que ellos ignoren estas nevandas de los africanos y finalmente han llegado al poder jóvenes que sí han escuchado a sus poblaciones. Están llegando Ujú. líderes que escuchan a sus poblaciones y que dicen ya está bien, ya basta, y eso es lo que ha pasado en Burkina Faso, después ha pasado en Guinea con Acri, después ha pasado en Guinea-Bissau también y Ujú. finalmente ha pasado en Níger. ¿Qué pasa? Que Níger, a diferencia de Guinea con Acri, es un país muy prooccidental, con un presidente, Mohamed Sissoco, que era prácticamente un títere de Occidente, y por eso, claro, la repercusión ha sido importantísima, porque si Sí. estos golpes se producen en otra parte de África, no lo veríamos en la televisión, nadie hablaría de ello. Están Ujú. hablando de ello porque el representante al que se le ha dado golpe es un partidario, un presidente tío Tom, muy tío Tom, profundamente tío Tom, Sí. y que había llegado a las elecciones, hay que decirlo, había llegado al poder a través de unas elecciones democráticas, Sí. se le votó, pero lo que más preocupa a la opinión pública occidental no es que los negros no vivan en dictadura o no, porque hay muchos regímenes africanos que viven en dictadura y sin embargo a Occidente no le importa. Lo que les preocupa es que detrás de esta situación está la confrontación o la guerra entre Rusia y la OTAN que mantienen Sí. en esto, en Ucrania, y eso debilita mucho a Occidente en ese conflicto porque los pueblos africanos no permiten que sus líderes apoyen a Occidente, sino que les exigen que apoyen a Rusia. Por eso hay tantas banderas en las calles de Rusia, tantas banderas de Rusia en las calles de Níger, en las calles de Nuakchot, en Mauritania, en las calles de Dakar, cuando las manifestaciones de Usman Sí. Sonko las hemos visto. Hermano, Uh -huh. para allá iba. ¿Cuál ha sido el apoyo popular y de los países vecinos de Níger que están apoyando esta situación? El apoyo de las poblaciones africanas a este proceso de primavera afro o primavera Ujú. panafricanista es mayoritario. Lo Sí. que ocurre que también los telediarios y los medios occidentales cogen imágenes de gente que está en contra de Occidente y con la voz en off nos dicen que es gente que está a favor de Occidente, pero cuando uno Ujú. mira bien las imágenes y lee un poco, se da cuenta que esas personas han ido a asaltar y a quemar la embajada francesa. Y un acto como este, donde la población quema la embajada francesa, donde la población ataca los intereses occidentales, ataca supermercados como Carrefour, como Lidl, como El Día, que son supermercados Ujú. franceses de propiedad francesa en África. No olvidemos que hay muchas empresas francesas allí y eso es lo que hace que, por un lado, hay una acritud por parte de la población que está muy cansada, son muchos Ujú. siglos, con las mismas políticas, con los mismos gobernantes tíos Tom, con las mismas matanzas como las que se produjo en Ceuta y Melilla, los negros que mueren en el estrecho, toda esa situación donde los presidentes africanos son prácticamente tratados como niños pequeños por parte de sus Sí. homólogos Y, no, europeos. y aquí estamos viendo que es una realidad muy evidente que estos países se alimentan de África y uno va a ver la realidad de África y ve muchas situaciones que son molestas de ver, digamos, la riqueza que tiene África, que no debería haber pobreza, sabiendo que... El caso de Níger es un caso, el ejemplo. Está en el 192 de los países más pobres del mundo, ¿vale? Sí. Y sin embargo fabrica el mineral más caro del mundo, que es el uranio. Sí. Y Níger lleva siendo aliado preferente de Occidente muchos años. Entonces, esa pobreza que se debe,
Y entonces, claro, cuando nos hablan de ONGs, de misioneros, de ayuda al Ujú. desarrollo, todas esas palabrotas Y, que y esto, pronuncian. hermano, también es muy similar a lo que pasa en Colombia, digamos, puertos tan importantes como Buenaventura, Cartagena, y tú Ujú. recorres esos territorios y no lo que muestran en los noticieros tradicionales, la realidad que tú ves en Buenaventura, en Cartagena, en el Chocó, en las costas, es de llorar, o sea, es impresionante. Sí, tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría trajo como consigo que Occidente de alguna forma enriqueciera sus aliados, enriqueció a Japón, enriqueció a Corea del Sur, enriqueció a Canadá y sin embargo entre Canadá y México, quien tiene más recursos es México, pero México es más pobre porque Occidente decidió hacer un equilibrio internacional donde sus aliados fueran enriquecidos. Sin Sí. embargo, Níger ha sido siempre aliado de Occidente y siempre le ha empobrecido, no ha supuesto las carreteras de Níger comparadas con las de Corea del Norte, siendo que los africanos, los negros, aportan mucho dinero a Occidente. Es decir, Francia no tendría el nivel de vida que tiene si no fuera porque los africanos, es decir, los negros, les Ujú. mantienen las pensiones, la seguridad social, todo el dinero que las últimas revueltas que hubo en Francia, la decisión de Macron fue multiplicar la ayuda a los sindicatos policiales. ¿De dónde viene ese dinero? Es de todos Sí. estos negocios, los negocios de Mali, los negocios de Senegal, los negocios de Níger, y entonces todo ese nivel de vida, y hay un dato que te puedo dar, Ujú. y esto nos lo dijo una persona poco sospechosa, que es el presidente José María Aznar, cuando la cumbre de Maastricht fracasó, él dijo que Francia no había hecho los deberes para entrar en la moneda única del euro y Francia tuvo que echar mano de devaluar las monedas, el franco CFA, para poder el franco francés entrar como patrón dentro del euro y con eso fue a arruinar a la clase media africana que empezó a ver pateras, a la gente a huir, destruyó el Banco Africano de Desarrollo para entrar en el euro. Todas esas cosas Bueno, son profundízanos cosas un que... poco sobre el franco Uh cefa, -huh. sobre el franco cefa. Franco CFA significa la moneda, el franco de los países, de las colonias francesas en África. Ujú. O sea, habla de colonias Sí. francesas en África en el siglo XXI, en el 2024, se está hablando de colonias. Es una moneda que Francia impuso a los países que fueron sus excolonias y a otras que no fueron Ujú. sus excolonias, por ejemplo, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, no fueron Ujú. colonias de Francia y sin embargo tienen el franco cefa como una imposición de su moneda. ¿Qué significa? Que toda la economía de esos países tiene que estar direccionada con Francia y cuando un presidente de esos países se le ocurre hacer negocios con China, con la Unión Soviética o lo que sea, pues se le invade y se mata a su presidente, como pasó con Tomás Sankara, como pasó con Lumumba, como pasa con cualquier El líder líder que se levanta, africano sí. que quiera salirse de esta lógica de la narrativa Mm. colonial. Y luego las empresas europeas tienen comprado a todos estos periodistas y medios que andan diciendo que es de noche cuando es de día. Y entonces, claro, la población, la sociedad civil europea, la población ve la televisión y no entiende nada, porque no entiende cómo puede ser que le han dicho que los africanos tienen una moneda que es el franco cefa y resulta que esa moneda, el 80% de esa moneda pertenece primero a Francia y el resto lo tienen que repartir entre casi los 40 países africanos. Ujú. La moneda se imprime en Francia, la moneda se guarda en Francia, la moneda, cuando si Gaddafi o el propio presidente de Costa de Marfil Babbo intentaron hacer una moneda diferente porque el franco cefa no permite a los africanos eh, enriquecerse del capitalismo. Hay un sistema capitalista del cual los africanos no pueden participar porque las reglas están puestas por los propios europeos y es como si hubiera un partido de fútbol, un ejemplo que Eh, pongo, un ejemplo del partido de fútbol entre el Real Madrid, por decir un equipo importante, ujú. y otro equipo. Entonces el partido empieza con
20-0 a favor del Real Madrid con un árbitro en favor del Real Madrid y con toda la comunidad internacional que son los árbitros en favor del Real Madrid. Entonces, y luego al mismo tiempo se le exige a ese equipo que llegue a los penaltis o que juegue. Es un campo muy amañado donde no se puede jugar, donde los africanos solo pueden perder sus recursos y poner sus recursos a favor de otros países si no se le invade, como pasó en Libia. Se invadió Libia y ellos mismos esparcieron el yihadismo en Libia y en África, y al mismo tiempo se apoderaron de los pozos de petróleo de Libia y se los repartieron entre Sarkozy, entre todos estos líderes europeos. Mejor dicho, todo está hecho a favor de ellos, amañado. Hermano, quería preguntarte qué acciones podría tomar Occidente hacia Níger. Bueno, primero ha dicho Macron, al mismo día en que se produce el golpe de Estado de Níger, condena el golpe de Estado y exige que los golpistas depongan las armas. Bien, primero ya es una actitud de injerencia en una actitud de otro país. Imagínate que la gente viniera a España a decirle a Pedro Sánchez de que devuelva las elecciones y que deje ganar a Feijóo. Esto sería un escándalo de injerencia en la política interior española, y aquí Macron se pone de parte, y además Macron alude a la necesidad de defender los intereses de Francia, lo cual está diciendo que por encima de todo, de la justicia, de la democracia y del bien, está el interés de Francia, el interés de Occidente, por un lado, y amenaza con una invasión, porque Francia siempre ha invadido. Francia tiene más de 5.000 tropas en el terreno. Invadió Costa de Marfil para echar a Gbagbo, invadió ¿cómo se llama? La propia República de Burkina Faso, invadió Senegal, invadió Argelia. O sea, Francia siempre, Níger, Chad, han invadido todos esos países cuando esos países no están de acuerdo no están de acuerdo con la política francesa. Francia no convoca una cumbre como puede hacer España, cuando Chávez dijo ¿por qué no te callas? España convocó una cumbre. No, Francia convoca las armas y invade esos países, y luego tiene a toda esa opinión pública comprada para que digan que no hay crímenes, que los negros son como muy salvajes y por eso hay que matarlos. Bueno, justificando todo tipo pero eso hasta ahora, esto ya ha llegado a su fin, porque también ya hay medios de comunicación como el Canal Afro, como Juro África y como otros medios que estamos en el terreno, que ya no pueden participar de esas meriendas de blancos que hacían, que eran tan evidentes y tan obscenas que, por ejemplo, en el Congo hubo un asesinato del secretario general de Naciones Unidas. Pero como el gobierno que asesinó a ese secretario general era el gobierno de Mobutu, que era a favor de Occidente, pues los medios de comunicación de Occidente decidieron que eso no había que contarlo en ningún sitio, y entonces la narrativa colonial que se impone en los telediarios definitivamente ha sido cuestionada. Entonces tampoco Francia puede mandar matar a los líderes que están en la Junta, porque nadie sabe quién es el líder, y también porque en el terreno hay los mercenarios rusos que están luchando también en Chechenia y también en Ucrania, y por tanto ya no tiene esa facilidad para matar a los líderes como los mataba en la época de Tomás Sankara o los mataba en la época de Félix Houphouët-Boigny y Senghor, que eran los auténticos, digamos, verdugos de África para ser aliados de Francia para matarlo. Entonces la presencia de las tropas rusas también es un aspecto que hace que se contengan. Por otro lado, Europa o Francia también tienen a ECOWAS, que es una organización del África Occidental de países, pero que también es prooccidental. Está gobernada por el presidente de Nigeria, pero es prooccidental porque todas las iniciativas, todas las invasiones que hacen en nombre para restablecer la democracia siempre son regímenes en favor de Europa y Occidente, y nunca había habido esa situación donde los regímenes se rebelan contra Occidente en África. Eso nunca ha pasado. Eso incluso durante la Guerra Fría, que había regímenes entre comillas comunistas y demás,
tampoco había una opción clara de respuesta a Occidente. Y cuando empezó la política unilateral de Occidente, cuando cayó la guerra, cuando cayó el muro de Berlín y cayó el apartheid en Sudáfrica, Occidente ya se deshizo de todos sus compromisos, empezando por Sí. Zimbabue, donde ellos tenían que pagar a los granjeros blancos. Decidieron John Major y Margaret Thatcher decidieron no pagarles. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno, que era el comunismo, ya había caído. Y entonces, en este momento en que Rusia y China y los BRICS montan un bloque, pues los países africanos se ven de alguna forma protegidos o aliados de estos grupos que están en combate también en la guerra contra la OTAN, que se mantiene en Ucrania, en el escenario ucraniano, en esa guerra entre OTAN y, y Rusia, pues ha creado una nueva realidad de facto. Y es evidente que hay un sentimiento anticolonial, no antifrancés. Yo no creo que haya Sí. un sentimiento antifrancés, porque todos los africanos aman a Francia, hablan francés y se han educado en esa cultura. Lo que hay es un Mm. sentimiento anticolonial. Sí, El ¿cómo, hecho, hermano, podemos, el movimiento panafricanista mundial, apoyar lo que está pasando hoy con África? bueno, en primer lugar hay que decir que los panafricanistas han sido los promotores doctrinales e ideológicos de esta situación. Ujú, En el año 84, 87, cuando matan a Tomás Sankara, ujú. cuando matan a los panafricanistas, hacen un trabajo en el terreno de conciencia e ideología que no se ve, que no se entiende, pero que da frutos porque Sí, ese es un eh, acumulado de la sí, es vieja un guardia acumulado panafricanista, sí. perfecto. Eso es un Ujú, acumulado, las revistas, las medios de comunicación, los encuentros, los congresos que los panafricanos vienen haciendo en esos 40 años y la dialéctica que venimos haciendo, porque nosotros tenemos mucha dificultad para hablar en los medios mainstream, porque los medios mainstream lo que hacen es reproducir directamente los comunicados de la OTAN y todo eso. Entonces, aún así, nosotros los panafricanistas hemos conseguido despertar al pueblo. El pueblo africano está despertando. Nunca había habido una situación igual. Es decir, ujú, desde la muerte de Patrice Lumumba en el Congo o desde los momentos hegemónicos con Winnie Mandela en Sudáfrica, nunca había habido una situación similar. Son momentos en que, pero tenemos que reconocer y ser conscientes de que esto no es una casualidad, es el sí, producto del trabajo que el movimiento panafricanista a nivel internacional viene haciendo, con el trabajo con Kemi va en el terreno, con el trabajo con tantas hermanas y compañeras que están en medios como Yesenia, como tantos, tratando de potenciar esta fuerza que es una fuerza que muchas veces no se ve, porque como ujú, no está en los grandes medios, pues la gente no entiende, pero cuando la Junta Militar de Mali, la Junta Militar de Burkina y la Junta Militar de Níger juntos han hecho una declaración diciendo que el ataque contra Níger es un ataque contra los tres gobiernos. Eso es una de las demandas que estaba en el documento clásico del panafricanismo y además el portavoz aludió a lo que él denominó en su discurso una clara y evidente digamos, visión o paradigma ujú, panafricanista. Entonces, sí, hay una visión, son gente muy joven que son de nuestra generación, que han sí, crecido, han nacido en los 80, han nacido en han visto golpes de Estado, crímenes, asesinatos de líderes, han visto cómo sus familias se empobrecían cada vez más, han visto cómo los negros mueren en, en las pateras, en Ceuta y Melilla, en La ujú. Valla, han visto todo esto y entonces, Toda esa crueldad eso y esto, hermano, es un claro ejemplo de que nosotros, los afros, no debemos de casarnos con partidos políticos porque esto nos conduce a, a terminar los tiotones y a seguir sometidos y hasta convertirnos enemigos del movimiento negro, de los movimientos que se han formado en favor del pueblo africano.
Claro, yo creo que la dificultad de que la crisis de la élite negra genera tíos Tom es un principio que viene desde las películas de Tarzán y desde la esclavitud, desde la propia esclavitud. Malcolm X nos explica que había un negro en la casa, un negro del campo. Y esa situación se da igual. Tomás Sankara, Blas Campor eran dos de esos negros, Sheikh Anta Diop y el propio Senghor, representan eso. Y entonces Occidente tiene sus universidades, sus medios de comunicación, para adoctrinar a estos negros y que estos negros vuelvan a gobernar África en nombre del interés occidental. Y entonces el interés de Occidente no tiene parangón con la democracia, porque si tuviera parangón con la democracia, pues estarían haciendo intervenciones en Ujú. todos los lugares donde hay dictaduras en África, pero las intervenciones son muy selectivas y son muy contrarias a los intereses de la libertad. Y Sí, es exactamente son también estrategias que maneja Occidente, ¿no? Siempre van a tener un negro para atacar al otro. Eh, Hermano, ¿cuál es el papel que está jugando Rusia en esta situación? bien, Rusia está jugando un papel, está recuperando el papel que tuvo la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, y este papel es el de ser una potencia imperial que pueda hacerle frente al unilateralismo y que de alguna forma recupere su espacio en el terreno de África. África Ujú. realmente, cuando se hizo la cumbre de la OTAN en España, en esta cumbre Pedro Sánchez aprovechó para matar a la gente en Ceuta y Melilla y demostrarle a la OTAN de que él era el matón de la discoteca, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, lo que hizo también, lo que consiguió Pedro Sánchez, que los jóvenes intelectuales africanos, los jóvenes líderes africanos, reaccionaran, porque fueron imágenes terribles para la comunidad africana. Quizás para los blancos, pues ver negros muertos es algo normal, pero para los negros, que los mataran de esa forma y que los colocaran como perros, y que luego Pedro Sánchez fuera a Telecinco al día siguiente a reafirmarse en su posición y jactarse de eso, fue un shock sobre todo para esta élite africana vinculada a la socialdemocracia, a la Ujú. izquierda y a todos estos discursos progres. Y Rusia lo que ha hecho con China y los BRIC es recuperar el espacio socioeconómico. Aquí hablamos de los intereses económicos, que son muchos, del Ujú. comercio en África y sobre todo de arrebatarle a Occidente un peón fundamental como es Níger, porque estamos hablando de que Francia depende del uranio para su electricidad, para todo lo que Claro, tiene que de ver con la proveer energía nuclear, la de energía proveerlo. nuclear. Ujú. Y Rusia está jugando ese papel. Rusia convocó la segunda cumbre Rusia con África, y ha sido una cumbre con mucho éxito, porque ahí es donde se han refrendado esas políticas, digamos, anticoloniales de una Ujú. forma pública. Nunca ha pasado que un presidente africano le lleve la contraria a un dirigente europeo y que ese presidente siga viviendo al día siguiente. Normalmente ese sale del poder. Si no es por las Ujú. buenas, es por las malas, pero lo sacan. Y esto ha pasado en Rusia, ha pasado en esa cumbre, han estado allí, y ahora Rusia, como una potencia, pues va a utilizar a los mercenarios de Wagner para que estén en el terreno y de alguna forma gestionen todas esas minas y gestionen todos sus intereses y acuerdos minerales que Francia ha firmado no solo con Níger, sino con toda la región. Y ese es el papel Sí. que está jugando ahora mismo Rusia, porque también Rusia necesita apoyo en la comunidad internacional, en la ONU, Ujú. y en los foros internacionales. Los países africanos, de 54 países, 50 apoyaron a Rusia en la guerra de Ucrania, y eso es algo muy terrible para Occidente, y que Rusia está explotando, porque se nos dijo que era una guerra donde el mundo estaba pues, un poco en contra de la invasión, en favor de Zelensky y demás. Pero cuando estos gobiernos llegan a África, antes estos gobiernos africanos de la ONU votaban todo lo que Occidente decía, incluso Sí. sin rechistar. Los que hemos participado de los foros de Naciones Unidas en Ginebra en contra del racismo, hemos vivido como los delegados africanos votaban todo lo que decían Occidente, ni siquiera leer los documentos. Venían y votaban, ya tenían el mensaje de casa,
y ahora las poblaciones africanas, las juventudes africanas se han rebelado contra esta forma de actuar y no les permiten que vayan a los foros a votar en favor de Occidente sin más. Bueno, Una cuestión muy hermano, fundamental, el cambio de mentalidad en este momento que hay en África. sí, aquí alcanzamos a ver en las imágenes jóvenes manifestando frente a la embajada de Francia, unas grandes multitudinarias grupos de personas, también manifestaciones de los militares. Para terminar, ¿cuál sería el mensaje que usted como miembro y presidente de la Cuarta Internacional Panafricanista le enviaría a los hermanos para apoyo a nuestros hermanos africanos? El apoyo desde América Latina, desde los pueblos africanos de América Latina, que son 200 millones de habitantes, para apoyar la causa de la autodeterminación y la lucha anticolonial para que África recupere aquello que prometió aquel hombre gordito, divino, venido de Kingston, Jamaica, en 1914, y que nos dijo aquella frase, y esa es la frase que quiero mandar hoy a todo el mundo. Él dijo: levántate, poderosa raza, y podrás conseguir lo que te propongas. Esto fue Marcus Garvey en 1914, y es el mensaje que quiero llevar a todo el mundo hoy con el tema de Níger, porque es parte de lo que venimos haciendo, y desde cualquier parte del mundo los africanos de habla hispana o no tienen que ser parte del proceso de cambio y el proceso de victoria. Uhuru. Ahí alcanzamos a escuchar lo que manifiesta nuestro líder y hermano Abuy Fubea para el apoyo a nuestros hermanos de Níger, que hoy se levanta. El pueblo africano se levanta y seguimos en pie de lucha. Esto es un gran ejemplo que nosotros como negros, como africanos, debemos de estar unidos. Un solo África, un solo pueblo africano. Uhuru, África, África libre.